¿Qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Gracias por la presentación. El día de hoy, como bien presentaron, voy a hablar sobre nutrición y culturismo natural basado en la evidencia científica. Antes de comenzar, el culturismo es un deporte en auge. De hecho, es un deporte que está despegando. De hecho, ni siquiera es un deporte, es una actividad física competitiva. Por lo que no hay tanta evidencia científica. Hay pocos estudios controlados aleatorizados. Principalmente hay estudios de caso. Principalmente hay revisiones de estudios de caso. Y un poco de la experiencia que puedo tener yo como preparador y como competidor. Entonces esto es más que un barrido de la evidencia actual que podemos encontrar sobre el culturismo natural. Eso es un poco lo que vamos a tocar y vamos a ir viéndolo en detalle. Primero una cita de Alberto Núñez, que es un gran preparador y competidor de culturismo natural, que es: el mayor trofeo que obtendrás del culturismo es ver partes de ti mismo que no habrían sido descubiertos sin él. Y esto hace referencia a nivel físico, porque sí, te ves partes del cuerpo que no habrías visto si estuvieses en un porcentaje de grasa tan bajo, pero también a nivel mental, ya que te da una dureza que probablemente te la dan pocas cosas en la vida, y si es extrapolable a tu día a día, creo que te hace una persona más dura. ¿Qué es el culturismo? Para comenzar, bueno, es un deporte de fuerza donde los competidores van a ser evaluados en base a su estética, en base a la masa muscular que tengan, en base al porcentaje de grasa con el que lleguen a tarima. ¿Y cómo así van a ser evaluados? Pues básicamente van a estar, así como yo, en una tarima frente a unos 4 o 5 jurados que van a evaluarlos frente a una serie de poses, dependiendo de la categoría en la que estén, justamente jugando la simetría, el punto graso y cómo se muestren ellos frente a los jueces. Incluso también se va a evaluar la actitud y otra serie de variables más. Y el atleta que va a ganar, o el atleta que va a ganar, va a ser aquel o aquella que tenga el mayor puntaje en la mayoría de poses y por ende vaya escalando mejor en las posiciones. Este es probablemente el único deporte o de los únicos deportes donde la competencia se da en el pico de rendimiento más bajo o donde no se busca tener un gran pico de rendimiento, ya que sabemos que en nutrición deportiva no necesariamente rendimiento deportivo va a ser igual a salud y no necesariamente estética va a ser igual a rendimiento deportivo o igual a salud, ¿verdad? En este caso se busca netamente estética y por ende al llegar en un porcentaje de grasa muy bajo, pues vamos a estar con un pico de rendimiento no tan alto. Y el culturismo natural, que es de lo que vengo a hablar hoy día, es tal cual lo que he mencionado, simplemente que se hace una abstenencia del uso de fármacos mejoradores del rendimiento, esteroides anabólicos y otro tipo de fármacos que, bueno, son nocivos para la salud. Vamos a dar brevemente algunas categorías que hay en culturismo. Acá tenemos algunas categorías masculinas. Tenemos bodybuilding, que básicamente es como la categoría bandera del culturismo, donde el competidor compite con un slip o un posing trunk bastante pequeño, donde incluso se ve el glúteo, que es uno de los músculos más difíciles de definir, y básicamente es el físico más musculado y más definido de todas las categorías. Luego tenemos Classic Physique, que básicamente eso es un posing trunk un poco más largo, vemos que es como un boxer, y también se busca un físico muy desarrollado y muy definido, pero un poco menos que el culturista. Y finalmente tenemos el Men Physique, que es mi categoría de hecho, donde se compite en un bañador, ya no se evalúan las piernas, si las pantorrillas, de hecho me han penalizado por pantorrillas, y se evalúa principalmente el torso, ¿no? Y también se busca mucho una actitud, ¿no? Que el competidor, digamos, salga con una actitud ganadora. Y se busca un físico también muy definido, pero algo menos musculado. Y eso en realidad está en el reglamento, pero no es tan cierto, porque al final va a ganar el más grande y va a ganar el más definido casi siempre. Acá tenemos algunas categorías femeninas, tenemos la categoría de bikini, tenemos la categoría de women's bodybuilding, tenemos la categoría de fibra y la categoría de wellness. Bikini es básicamente el símil femenino a lo que sería Men Physique, es una categoría como más suave entre comillas. Nuevamente no hay categoría suave, pero se le considera una categoría más suave. Luego tenemos women's bodybuilding, que es literalmente el símil de bodybuilding pero en femenino. Tenemos figure, que es una categoría un poco peculiar porque se busca como un físico muy balanceado entre tren inferior y tren superior y una forma en Y. De hecho, las chicas posan con las piernas juntas y abriendo los dorsales, simulando esta forma en Y. Y las wellness, donde se busca un físico muy musculado también, pero con una disparidad entre el tren superior y el tren inferior. O sea, se busca un tren inferior más desarrollado en comparación al tren superior. En la periodización de un culturista tenemos 4 grandes etapas. La primera es la off-season o la improvement season, que es la etapa de ganancia de masa muscular, que debería ser la más larga, debería durar en torno a 8 meses, 2 años, que es donde el culturista busca justamente construir el físico que va a demostrar en tarima. Luego tenemos la pre-contest o la etapa de preparación como tal, que es donde el culturista va a buscar perder grasa manteniendo la masa muscular que ha construido, básicamente ya para pararse en tarima y mostrar todo el trabajo hecho.
Luego tenemos la Peak Week, que es la estrategia que habitualmente se hace la semana previa a la competencia para mejorar el físico a nivel subjetivo. Y finalmente tenemos la post-competencia, que es la etapa en la cual el culturista busca recuperarse de toda la etapa de preparación como tal. Vamos a revisar un poco las revisiones narrativas que hay sobre la etapa de off-season y luego vamos a desglosar un poco punto por punto. Esta es una revisión narrativa por Iraqi y colaboradores donde básicamente nos recomiendan que a nivel calórico lo que tenemos que buscar en un culturista es un superávit del 5 al 10% en avanzados. ¿Por qué? Porque la cantidad de peso que puede meter es menor, por ende el superávit calórico va a ser menor, mientras que un novato puede meter un superávit entre un 10 y un 20%. La ganancia de peso que se busca en el caso de los avanzados es más o menos de un 0,25% del peso corporal total por semana, mientras que un novato puede ganar un poco más de peso, puede ganar entre 0,25 a 0,5% del peso corporal. En cuanto a ingesta proteica, lo que nos dice esta revisión es que debería mantenerse en torno al 1,6-2,2 gramos por kilo de peso, la grasa en torno a 0,5-1,5 gramos por kilo de peso, y los carbohidratos, las calorías restantes, que debería ser entre 3 a 5 gramos por kilo de peso o más, ¿por qué no? Vamos a hablar primero de la ingesta calórica. Hay que entender que la nutrición para la ganancia de masa muscular es simplemente un factor facilitador, que no se va a ganar masa muscular si que no hay un estímulo por parte del entrenamiento. Por más bien llevada que esté la dieta, si el entrenamiento no es lo suficientemente estresante, no se va a ganar músculo. Entonces, lo que hay que buscar es mantener una ingesta energética suficiente. Eso es lo más importante de cara a la ganancia de masa muscular por la parte nutricional. ¿Por qué? Porque en un estado de déficit calórico el cuerpo va a priorizar todos los procesos catabólicos. Básicamente el cuerpo se divide el metabolismo en dos procesos, anabólicos y catabólicos. Los catabólicos son los que buscan la obtención de energía mediante la degradación de moléculas y los anabólicos los que buscan la síntesis de moléculas mediante moléculas más pequeñas. Entonces, si lo que queremos es energía, porque estamos bajos en energía, el cuerpo va a priorizar los procesos catabólicos. Y la ganancia de masa muscular es un proceso anabólico. Entonces, lo que vamos a querer buscar en una etapa de ganancia de masa muscular es tener una ingesta calórica suficiente. De hecho, en esta metaregresión del 2021 vemos que un déficit de 200 a 300 kilocalorías ya va a comenzar a generar una tendencia a la pérdida de masa muscular o de masa libre de grasa. Mientras que aquellos que se encuentran con una ingesta normocalórica o en superávit están ganando justamente masa libre de grasa o al menos manteniéndola. De hecho, en condiciones hipocalóricas moderadas, con un 20% más o menos de déficit calórico, se ha visto una reducción hasta del 19% de la síntesis proteica miofibrilar. O sea, con eso ya estamos viendo que la potencial pérdida de masa muscular se va a estar dando simplemente por el déficit como tal. Y esto básicamente porque hay factores a nivel molecular que no se van a fosforilar como se fosforilarían, estando en superávit, y también porque va a haber una menor señalización de vías anabólicas, como lo es mTORC1. Con esto podemos resumir que un estado eucalórico o una dieta normocalórica va a ser superior a una dieta hipocalórica y una dieta hipercalórica va a ser probablemente superior a una dieta normocalórica para la ganancia de masa muscular. En gran parte esto se va a dar, nuevamente por lo que he dicho, que tenemos que buscar un entorno anabólico, pero también porque el simple hecho de estar en una etapa de ganancia de masa muscular va a hacer que los entrenamientos sean más demandantes y por ende que haya un mayor gasto calórico por el entrenamiento como tal. Además, va a aumentar el gasto calórico post-entrenamiento porque va a haber un mayor turnover proteico. Por otro lado, va a haber un aumento de tejido, ¿verdad? Porque están aumentando masa muscular. Entonces va a haber un mayor gasto energético en reposo. Luego también, al estar comiendo más, tanto en volumen como en calorías, va a haber un aumento en el gasto energético por la termogénesis inducida por los alimentos. Y eso va a hacer que por el simple hecho de estar comiendo más, estén gastando más calorías. Y lo que se busca básicamente es que en sujetos avanzados, por lo tanto, hay un superávit calórico, pero no por encima del 10% para que las ganancias de peso que se den sean de masa muscular y no de masa grasa. De hecho, tenemos este estudio del 2023 por Eric Helms y colaboradores, donde se dividió el estudio en 3 grupos. Uno en mantenimiento, uno con un superávit moderado del 5% y uno con un superávit alto del 15%, todos entrenando fuerza 3 veces por semana y por 8 semanas. ¿Qué se vio en este estudio? Bueno, se midió el grosor de pliegues, o sea, la grasa, se midió la fuerza mediante el 1RM y se midió el grosor muscular.
¿Y qué fue lo que se encontró? Que las tasas más rápidas de ganancia de peso, o sea, el superávit del 15%, no tuvo ventajas frente al superávit del 5%, o sea, no ganaron más músculo, pero sí más grasa. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en gente avanzada o en gente que entrena fuerza ya un buen periodo de tiempo, hacer un superávit que excede el 10% puede ser riesgoso, e incluso uno del 5%, claro, te va a tardar más, pero lo que vas a ganar probablemente sea casi netamente masa muscular. Vamos con los carbohidratos. Normalmente son un nutriente al que no se le suele dar mucha relevancia, pero son muy relevantes. De hecho, el entrenamiento de fuerza es de carácter glucolítico. ¿Esto qué significa? Que por la duración y la intensidad que más o menos demanda una serie en el gimnasio, que son entre 30 y 60 segundos, lo que se va a usar más como sustrato energético son los carbohidratos o la glucosa propiamente dicho. Además, las fibras que se van a reclutar principalmente en el entrenamiento de fuerza son las fibras tipo 2. Y las fibras tipo 2 tienen una baja capacidad oxidativa y una alta capacidad glucolítica. Entonces ya estamos viendo por ahí que probablemente tener una correcta ingesta de carbohidratos sea importante. Pero no tan relevante como en otros deportes como fútbol, crossfit, básquet, donde va a haber una mayor depleción de los depósitos de glucógeno y por ende el requerimiento va a ser mayor. Acá es importante que la ingesta sea la suficiente, pero tampoco no 10-12 gramos por kilo de peso como lo suele ser en otro tipo de deportes. De hecho, tenemos una revisión sistemática por Henselmans y colaboradores, donde nos proponen que la recomendación de 4 a 10 gramos por kilo de peso por el Colegio Americano del Deporte podría ser excesivo, sobre todo si el volumen de entrenamiento que se maneja es por debajo de las 10 series por grupo muscular por semana. Pero hay muchos culturistas, incluyéndome, que entrenamos con un volumen de entrenamiento mucho mayor. Entonces, puede ser que nos beneficiemos de una ingesta sí que esté en torno a 5, 6, 7 gramos por kilo de peso. Tenemos otro estudio del 2020 por Hoffman y colaboradores que se hizo en halterofílicos, que luego de una sesión de entrenamiento de fuerza de tren inferior se vio una depresión de hasta el 38% de los depósitos del glucógeno miofibrilar, que es como se almacenan los carbohidratos, en el vasto lateral, o sea, en una de las porciones del cuádriceps. ¿Y esto por qué es relevante? Porque la disminución de los depósitos de glucógeno van a disminuir la glicogenólisis, van a disminuir la cinética del calcio, que es uno de los minerales más importantes en la contracción muscular, va a disminuir la actividad de la bomba sodio-potasio, que también está muy vinculada a la contracción muscular, y va a disminuir la función miofibrilar. ¿Y esto qué va a hacer? Va a disminuir la resíntesis de ATP. ¿Y esto qué va a hacer? Que nos fatiguemos más rápido y que no podamos seguir con el entrenamiento como tal. Entonces ya vemos que quizás no sea de máxima prioridad tener una ingesta súper alta de carbohidratos, pero sí asegurar al menos unos 5 gramos por kilo de peso. Pero a ver, siempre hay que saber que estamos tratando con personas y que si tenemos un atleta que quiere meter un poco más de grasa, sea por cual sea el motivo, tampoco es de vida o muerte el hecho de bajarle un poco los carbohidratos. La proteína es probablemente de los macronutrientes, o es es el macronutriente más sobrevalorado en el culturismo, ya que se le tiene como una especie de deidad, ¿no? De hecho, hemos visto que las recomendaciones según la revisión de Iraqi son entre 1.6 a 2.2. La ingesta proteica se va a simplificar ya de por sí cuando estamos en superávit calórico. ¿Por qué? Porque ya el anabolismo va a estar priorizado, digámoslo así. Igual, si acabas de comenzar a trabajar con un atleta, lo mejor es que si tienes un atleta que, por ejemplo, te viene comiendo 3 gramos por kilo de peso de proteína, por más de que tú consideres que es una cantidad excesiva, no se los vas a tirar al piso o no se los vas a bajar drásticamente porque ya su cuerpo está acostumbrado a oxidar esa cantidad de aminoácidos. Ahora, hay que tener en cuenta, para que se dé la hipertrofia muscular necesitamos un balance proteico neto positivo. ¿Qué significa eso? Que la síntesis de proteínas exceda a la degradación proteica. Son procesos que se dan naturalmente dentro de nuestro cuerpo y nuestra intención no debería ser la de disminuir la degradación proteica, ya que es necesaria, salvo que tengamos un paciente sarcopénico, por ejemplo, pero sí la de aumentar la síntesis proteica. Por lo tanto, sí tiene cierta relevancia la ingesta proteica. En la mayoría de estudios, la oxidación de aminoácidos se va a mantener bastante estable entre 1.2 a 2.2 gramos por kilo de peso. Y cuando se incrementa por encima de 1.6 gramos por kilo de peso, el tamaño del efecto es poco representativo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que quizás las recomendaciones de Iraqi están bien, pero podríamos tirar más por la parte inferior de las recomendaciones más que irnos a los 2.2 gramos. Luego tenemos un estudio muy curioso por Martín y colaboradores que se hizo en el 2023, que lo que hizo fue comparar las adaptaciones al entrenamiento de fuerza en ovo-vegetarianos y en no vegetarianos por 12 semanas. ¿Por qué es interesante esto? Porque
independientemente de que se compararon un grupo vegetariano contra un grupo omnívoro, lo que no se controló fue la ingesta proteica. O sea, no se les pautó una ingesta proteica específica, sino que se les dejó comer ad libitum. Entonces lo que se determinó fue que los no vegetarianos comieron entre 1.5 a 1.8 gramos por kilo de peso, mientras que los ovolácteos comieron entre 1.2 a 1.4. O sea que la ingesta proteica de los vegetarianos, digamos, fue menor. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que básicamente hubieron resultados muy similares. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que tranquilamente con 1.2 gramos por kilo de peso o 1.4 se pueden tener las mismas ganancias de masa muscular. Y así sigue la cosa si seguimos viendo estudios. Ahora vamos a entrar a la etapa de preparación como tal, que es la etapa nuevamente de pérdida de grasa. Tenemos acá dos revisiones narrativas recientes. Bueno, recientes, una de ellas es un poco vieja, pero es como bíblica, que es la de Eric Helms, donde nos recomienda que la ingesta proteica debería ir entre 2.3 a 3.1 gramos por kilo de peso. O sea que aumentan los requerimientos proteicos aparentemente en una etapa de definición. Nos recomienda que la grasa la deberíamos mantener entre un 15 a 30%. En mi opinión, la grasa no debería bajar del 20%, salvo momentos muy específicos, porque se ha visto que una reducción de la grasa por debajo del 20% puede comprometer la producción de testosterona, y los carbohidratos deberían ser nuevamente las calorías restantes. Y la pérdida de peso debería mantenerse entre el 0,5 al 1% del peso corporal total. Luego tenemos otra revisión de Ruiz Castellano, que no es tanto en culturistas, sino en gente que entrena fuerza, y un poco nos repite lo mismo, pero nos dice que los carbohidratos no deberían bajar de 2 gramos por kilo de peso, y que, básicamente eso, y que para cubrir los micronutrientes habría que buscar tener una dieta variada en cuanto a selección de alimentos. Vuelvo a repetir la misma metaregresión que puse cuando estábamos en volumen, porque básicamente vamos a hablar de lo mismo. En cuanto a ingesta calórica, el objetivo es perder grasa, no es perder peso, ¿verdad? Lo que queremos es preservar la cantidad, preservar nuestra masa muscular. Y por ende es necesario un balance energético negativo o un déficit calórico. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo use sus reservas de grasa como fuente de energía. Teóricamente, a nivel matemático, se ha determinado que para que perdamos una libra de grasa o medio kilo de grasa, necesitamos un déficit calórico de 3.500 kilocalorías a la semana. O sea que con un déficit de 500 kilocalorías por 7 días, estaríamos logrando nuestro objetivo de perder medio kilo a la semana. Pero, lamentablemente, el cuerpo no siempre va a responder un modelo matemático. Ahora, esta no es una definición convencional. En una preparación estamos yendo con un calendario, porque tenemos una fecha específica que si no llegamos al punto graso al que queremos en esa fecha específica, no vamos a ganar la competencia. Entonces hay que calendarizar. Y si sabemos que el ratio, que la tasa de pérdida de peso que queremos es de 0,5 a un 1% del peso corporal, lo que no queremos es obviamente estar corriendo, porque eso nos va a llevar a perder más peso del deseado. Y por eso hay una fórmula que es muy interesante, que es el peso actual menos el peso que buscaríamos tener en tarima, eso nos va a dar el peso a perder. Y el peso a perder lo dividimos entre las semanas que nos quedan para el show, y de esa forma sabemos cuál va a ser la tasa de pérdida de peso que yo voy a tener. Y de esa forma puedo seleccionar a qué show apuntar o saber cuándo comenzar mi preparación para la competencia. Adaptaciones metabólicas. He dicho que el cuerpo no siempre va a responder a un modelo matemático, y es básicamente porque nuestro cuerpo tiene 1001 formas de lidiar contra la pérdida de peso. Y esto por dos motivos principales. Son dos teorías. Una es la teoría del adipostato, que nos dice que el cuerpo tiene como... ¿cómo decirlo? Tiene como alarmas que detectan cuando los depósitos de grasa o cuando el tejido adiposo va llegando a un límite del cual el cuerpo percibe que se está quedando sin energía, y comienza a activar justamente alarmas para evitar que el peso siga descendiendo. Y por otro lado está la teoría del gen ahorrativo, que básicamente lo que nos dice es que nuestros antepasados se veían expuestos a largos periodos de inanición en los cuales no podían conseguir alimentos simplemente porque el antílope no estaba disponible, o por épocas de friaje no podían recolectar las frutas y verduras o granos que estaban cosechando, y por ende el cuerpo desarrolló la capacidad de sobrevivir frente a estos escenarios. ¿Y cómo sobrevivía? Adaptándose. Y justamente nuestro cuerpo no sabe que estamos preparándonos voluntariamente para una competencia. ¿Y cómo se dan estas adaptaciones metabólicas? Básicamente, frente a la pérdida de peso y pérdida de grasa, el cuerpo va a sufrir adaptaciones fisiológicas y conductuales, como la disminución de la T3, en la leptina, en la IGF-1, en la testosterona, un aumento en la grelina, una disminución de la colicistoquinina y en otro tipo de hormonas, que al final nos va a llevar, en un gran resumen, a movernos menos y a tener más hambre. Y eso que va a hacer que la brecha de las calorías que yo debería consumir
perdón, de que las calorías que yo debería consumir para mantener mi peso y las que estoy consumiendo se termina cortando y termina estancándome en la pérdida de peso. De hecho, la termogénesis adaptativa se va a entender como una disminución espontánea del gasto energético durante la pérdida de peso por una reducción de la tasa metabólica de órganos metabólicamente activos y tejidos dentro de la masa libre de grasa. Entonces, hay fenómenos que suceden durante una etapa de pérdida de peso que es muy complicado evitar y que se van a dar sí o sí. De hecho, la termogénesis adaptativa podría generar una disminución del gasto calórico de hasta 150 kilocalorías. Y si he dicho que yo a un atleta le estoy reduciendo 150 kilocalorías y se está adaptando, probablemente termine estando en mantenimiento. ¿Y cómo va a hacer para evitar las adaptaciones metabólicas? Principalmente manteniendo un flujo energético elevado, o sea, manteniendo la mayor cantidad de calorías, manteniendo las calorías lo más alto posible y tratando de mantener la actividad lo más alto posible a la par. Y evitando perder masa muscular. Ingesta proteica. Al tener una ingesta hipocalórica, sabemos ya que la síntesis proteica se va a ver disminuida. ¿Por qué? Porque van a priorizar los procesos catabólicos. Además, habrá una reducción en el rendimiento deportivo. Y esta reducción en el rendimiento deportivo va a hacer que nuestra síntesis proteica se disminuya aún más. Por lo que quizás la proteína tenga un poco más de relevancia en esta etapa que en la etapa de ganancia de masa muscular. Pero lo que no debería suceder es que en nuestro afán de buscar aumentar la ingesta proteica, terminemos desplazando la ingesta de carbohidratos porque eso va a repercutir en nuestro rendimiento de forma negativa y va a disminuir aún más la síntesis proteica. Finalmente, la idea es que la proteína se mantenga igual que como la veníamos manejando en volumen. Esa es una idea que a mí me parece bastante razonable y podría ser interesante mantenerla entre 1.6 y 2.3 gramos por kilo de peso. Luego, la selección de alimentos, que es una variable también súper importante. Yo me quedaría con dos cosas principalmente. Lo primero es tratemos de elegir alimentos que en base a nuestras experiencias no sean saciantes, porque hay que recordar que nosotros tenemos una relación amplia con los alimentos desde que somos pequeños y existen relaciones en cuanto simplemente el hecho de ver un plato y decir, ok, a mí las lentejas me llenan. Y el simple hecho de tú ver las lentejas ya te van a predisponer a llenarte con el plato. Y luego tenemos la textura del alimento. Alimentos procesados y alimentos de textura dura van a ser mucho más saciantes. ¿Por qué? Porque van a aumentar el tiempo de masticación. Y eso va a aumentar el feedback en nuestro cerebro con las características sobrosensoriales de los alimentos, lo que va a aumentar la saciación y va a hacer que estemos saciados por más tiempo. Finalmente, hay que apuntar en una etapa de preparación, principalmente hay un estudio que se hizo en competidores profesionales de la WNF España, donde vemos que la media de masa adiposa es 12.1 más menos 1.3 kilos, ¿no? Y luego tenemos esta tabla de Lane Norton que básicamente nos dice los diferentes porcentajes de grasa según diferentes métodos de evaluación. Tenemos un par de estudios sobre culturismo y dietas plant-based. Uno de ellos es un modelo de estudio donde básicamente se agarraron dos muestras y se trató de hacer un match de cómo era la ingesta de una población vegana y cuáles eran los requerimientos que se buscaban en una población culturista. Lo que se determinó en este estudio, basándonos en los requerimientos proteicos por el Comité Olímpico Internacional, es que esta población específica vegana o plant-based sí cubría perfectamente con los requerimientos proteicos, incluso excedió un poco la cantidad recomendada. Y luego tenemos este otro estudio donde se evaluaron omnívoros y veganos que se preparaban para una competencia de la WNF de Italia y se les hizo preguntas tanto en su etapa de volumen como en su etapa de definición. ¿Qué se encontró? Que ambos grupos, tanto el grupo de veganos como de omnívoros, cumplían con los requerimientos para la etapa de volumen, pero los veganos se quedaban un poco cortos para la etapa de definición en cuanto a proteínas. Pero vemos que esto es en base al estudio de Helms, que tiene un requerimiento bastante alto de proteínas, y si nos fijamos, de hecho, los veganos están metiendo más de 1.6 gramos por kilo de peso de proteínas en déficit, lo que estaría dentro de lo que he mencionado que es correcto. Ya para ir un poco más rápido, la Peak Week es una estrategia que se realiza la semana previa antes de una competencia de culturismo con el fin de mejorar el físico a nivel subjetivo. ¿Mediante qué? Mediante la manipulación de tres variables. Los carbohidratos, ¿para qué? Para aumentar los depósitos de glucógeno a nivel muscular que van a aumentar el volumen del músculo, del agua, ya que el agua lo que va a hacer es perseguir a los carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos tienen un efecto osmótico, o sea que arrastran agua. Si yo aumento mis depósitos de glucógeno a nivel muscular, estos van a jalar el agua al espacio intracelular. Y esta agua lo que va a hacer es aumentar la turgencia de la célula.
Y al aumentar la turgencia de la célula, el músculo va a tener un aspecto más duro. Y finalmente está la manipulación de los carbohidratos, que va a ser interesante aumentarlos en torno a un 40%, por ejemplo, en la etapa de carga de carbohidratos. ¿Para qué? Para mejorar la vascularización y para favorecer también la absorción de los carbohidratos. Hay que tener cuidado nomás con un fenómeno denominado spillover, que es cuando en nuestro afán por querer cargar carbohidratos excedemos la cantidad o la capacidad de nuestros depósitos de glucógeno. Esa glucosa se va a ir al espacio intersticial y eso va a arrastrar agua consigo y por ende nos va a dar un aspecto porroso. Ese es un estudio de caso de Barakat, donde efectivamente una carga de carbohidratos no solamente incrementó en 2% la masa libre de grasa, sino que también mejoró el grosor muscular, disminuyó el agua subcutánea y mejoró también la escala de llenura subjetiva de un 1 a un 8. Ese es un ejemplo de peak week de un atleta mío. Y ya voy a cerrar con la etapa de recuperación, que es bastante breve. Hay muy poca evidencia al respecto sobre la etapa de recuperación, pero hay que saber que una preparación de culturismo natural no es inocua. ¿Por qué no es inocua? Porque ya dije que te disminuye la testosterona, te disminuye la T3, te disminuye la leptina, te va a generar cambios en el estado de ánimo, puede afectar el deseo sexual. De hecho, en las mujeres se puede dar una amenorrea hipotalámica, lo que tiene efectos perniciosos para la salud. Entonces, ya sabemos que una preparación para culturismo no es lo más saludable. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperarnos. ¿Y cómo nos recuperamos? Aumentando la disponibilidad energética, o sea, comiendo más, y recuperando la grasa perdida. Es difícil despedirse del cuerpo que hemos conseguido después de tanta chamba, pero hay que hacerlo, por salud. Entonces, pero importante, se ha visto que cuando la ganancia de grasa es muy rápida, no necesariamente las mejoras van a la par. Entonces hay que tener cabeza. Según Chica La Torre, que básicamente hizo una recolección de data de estudios de caso de recuperaciones justamente en el 2022, vemos que hay 3 formas de recuperarnos. Una es hacer un reverse diet, aumentando durante unas 4 a 10 semanas 50 a 150 kilocalorías por semana, con el fin de ir estirando un poco la tasa metabólica, ir metiendo más comida y que el porcentaje de grasa no se dispare mucho. Luego tenemos la opción de saltar de frente a las calorías de mantenimiento para que nuestra dieta vaya recuperándose un poco. Y finalmente una dieta ad libitum, que básicamente es comer según sensaciones, que puede traer sus riesgos si es que las sensaciones no son las adecuadas. Y finalmente, una vez determinado el mantenimiento, podemos pasar de frente a una etapa de off-season, que sería nuevamente por unos cuantos años. Y hay que tener especial cuidado con los atracones post-competencia, que es algo bastante común. Y bueno, finalmente con la suplementación, para no entrar en mayor detalle, los suplementos que se suelen recomendar, que se ha pixeleado un poco la imagen, son la creatina, la betalanina, la citrulina malato, la cafeína y los multivitamínicos que no excedan el 100% del RDA, sobre todo en las últimas etapas de definición. También el omega 3, que se puede reemplazar por cualquier fuente vegetal de ácido alfa-linolénico. Y hay otros suplementos que pueden ser interesantes, como la pesinefrina, como la ashwagandha, como la melatonina, como el EGCG, entre otros. Y esto lo había agregado como bonus track, pero sé que ya me pasé el tiempo, así que lo voy a cerrar acá nomás. Para mostrar nuestro mejor físico en tarima hay que saber posar. Porque no se trata de tener el mejor físico, sino se trata de mostrar el mejor físico. Tú puedes estar mejor que el que está a tu lado, pero si el que está a tu lado posa mejor que tú, te va a ganar. Entonces hay que practicar el posing. Y no solamente por el hecho de aprender a posar mejor, sino porque este estudio de Peugeot y colaboradores del 2024 nos ayudó a determinar la cantidad de calorías que se gastaba en sesiones de posing. Y lo que se vio es que el posing es una actividad vigorosa. De hecho, para los que han posado en tarima saben lo que cuesta. Y se determinó que más o menos tiene entre 5.49 aprox METs, o sea, equivalentes metabólicos. ¿Qué significa eso? Que un culturista de 70 kilos va a gastar posando 6.74 kilocalorías por minuto y 404 kilocalorías por hora. Entonces, si quieres perder grasa, puedes meter sesiones de posing para favorecerlo. Gracias.